Con gran alegría he recibido esta caseta, este cassette, piensen ustedes. Y es obvio que lo estoy grabando con gran cariño para ustedes. Nosotros estamos haciendo realmente una labor gigantesca. ¿Cuál es la de iniciar la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento? En la carta firmada por nuestro hermano Miguel Sanz y fechada el 10 de enero en Santiago, 1972. Nos habla por ahí de alguna institución que equivocadamente afirma que el inicio de la era de Acuario fue en 1948. Quiero, hermanos, que ustedes comprendan a fondo lo que es la era del Acuario y que se base en hechos concretos, prácticos y definitivos. Es necesario que recuerden el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Por esa época, todos los telescopios del mundo pudieron ver el gran congreso cósmico planetario con el cual se inició realmente la era del Acuario. Entonces los planetas de nuestro sistema solar, reunidos en supremo concilio, en la constelación de Acuario, originaron esta nueva era que habrá de desarrollarse cada vez más y más en lo futuro. Se trata de hechos que no podemos ignorar y que ningún astrónomo serio dejó de observar en la citada fecha. No sé por qué motivo algunas personas de tal o cual organización señalan para el inicio de la era del Acuario fechas de tipo completamente diferente. Nosotros los gnósticos somos prácticos 100%. Y nos gusta documentar nuestras afirmaciones con hechos concretos, contundentes y definitivos. El significado de la nueva era del Acuario es saber. Si estudiamos a fondo la citada constelación, veremos que está gobernada por Urano y Saturno. Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria. Por ello es que la era del aguado sea verdaderamente maravillosa. Urano gobierna las glándulas sexuales y esto lo sabe cualquier astrólogo científico. Indudablemente, mis caros hermanos,
la era del Acuario. Es absolutamente sexual. Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Acuario, ese símbolo del aguador, que trata de mezclar en un cántaro los elixires rojo y blanco. En la era del Acuario tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida. El ens seminis, como dijera Felipe Teofastro Bombastro de Oncepey, Aureola Paracelso. Recuerden ustedes que dentro del ens seminis, es decir, dentro de la entidad del semen, se halla todo el ens virtutis del fuego. La era del Acuario es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse totalmente todos los velos que cubren a los misterios del sexo. En esta era tenemos que aprender a transmutar la energía sexual. Es necesario comprender la necesidad de la transmutación y de la sublimación de la libido. La era del Acuario se aparta del vano intelectualismo y entra por un camino diferente. Recuerden ustedes, hermanos, aquella frase del divino Rabí de Galilea, escrita, por cierto, en el Evangelio: no podéis servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Ese Mamón es intelecto y dinero. Con la iniciación de la era del Acuario surge una revolución total contra el intelectualismo y contra las riquezas de Mamón. Desde que se inició esta era luminosa, vibra intensísimamente en toda la naturaleza la onda de Dionisio. Es extraordinaria la onda dionisiaca. Desafortunadamente, no toda la humanidad está preparada como para saberse polarizar positivamente con la onda de Dionisio. La mayor parte se han polarizado en forma negativa y fatal. Para mayor comprensión vuestra, debo recordaros que en la actualidad existen dos movimientos internacionales que vienen, dijéramos, a tipificar los dos aspectos de la onda dionisiaca. Quiero referirme en forma enfática al movimiento gnóstico internacional universal y a ese otro tristemente célebre conocido por el nombre de movimiento hippie. El polo positivo de la onda de Dionisio está representado por la gnosis, por el movimiento gnóstico. El polo negativo de tal onda está representado por el movimiento hippie. El polo positivo de la onda de Dionisio es transmutación de la libido genética, sublimación sexual, éxtasis místico.
música divinal. Renunciación al vano intelectualismo de Mamón y a las mundanales riquezas vanas y pasajeras del mismo tenebroso Mamón. El movimiento hippie, antítesis del movimiento gnóstico, ha sido capaz de renunciar también al vano intelectualismo de Mamón y a sus riquezas. Empero, no habiéndose podido polarizar positivamente con la onda dionisíaca, se ha ido con la corriente negativa. En vez de transmutación de la libido sexual, han preferido la degeneración del sexo, los vicios contra natura, la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de la meditación, con su samadhi y su éxtasis inefable, se han pronunciado a favor de las drogas, cocaína, morfina, marihuana, etc. Y es mediante estas últimas, como ellos desgraciadamente penetran en las regiones sublunares de la naturaleza. Ved pues, hermanos, esos dos polos de la onda dionisíaca que ahora vibra intensamente desde que se inició la era luminosa del Acuario. Absurda cosa sería renunciar a los misterios del sexo. Absurda cosa sería pronunciarnos, por ejemplo, contra la sexo yoga, con su famoso Saha Maituna, etc. Porque en la era del Acuario, los misterios del sexo deberán ser develados, puesto que Urano, el primer gran revelador sexual, el señor de la gran Atlántida, rige en estos instantes a la agitada constelación. No sería posible considerarnos verdaderos revolucionarios del Acuario si cometiésemos el error de repudiar la sexo yoga, o si desafortunadamente continuásemos por el camino de la fornicación animal. Es necesario comprender, mis caros hermanos, de que todos nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida, venimos a descubrir en el fondo un hombre, una mujer, una cópula. Es pues el sexo, el origen de la vida. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca, nosotros no somos hijos de tal o cual institución. Realmente nosotros somos hijos del sexo. Obviamente, esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia es la única que puede transformarnos radicalmente. Es claro que si esa energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos, incuestionablemente también puede transformarnos, llevarnos a la autorrealización íntima del ser. No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis,
no fueron los conceptos, no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí te venimos, de la cópula. Ahí está la raíz misma de nuestra vida. Lo interesante es, pues, conocer esos misterios del sexo, aprender a manejar esa sutil energía que nos dio la vida, y recrearnos, es decir, regenerarnos con ella y mediante ella, transformarnos realmente. Eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo. Si nosotros repudiáramos a los misterios del sexo, repudiaríamos de hecho al Espíritu Santo, al tercer logos. Si nosotros dijéramos que el sexo es animal, brutal, materialista, etcétera, 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 blasfemaríamos contra el Espíritu Santo. Recordemos que la energía sexual es la viva expresión maravillosa del tercer logos, que crea y siempre vuelve a crear. En vez de escupir nuestra baba difamatoria, el sanctum sanctorum de los misterios sexuales, conviene que los estudiemos profundamente, sinceramente. Es necesario aprender a mirar el sexo con profunda veneración. Desafortunadamente las gentes tienen la mente morbosa y siempre ven al sexo con ojos de demonio. No son capaces de percibir la santidad del tercer logos. Recordemos el santo grial, aquel que otrora entregara Melquisedec a Abraham. Dicen que este patriarca ofició precisamente en presencia de Melquisedec con el santo grial. Alegorías antiguas dicen que estuvo en el arca de Noé. Algunos afirman que vino a parar a las manos de la reina de Saba y que éste se lo entregó a Salomón después de someterle a múltiples pruebas. El esoterismo antiguo afirma que Jesús bebió en ese cáliz maravilloso el vino sagrado. Allá, en la última cena, cuentan que José de Arimatea, el gran senador romano, recogió en la divina copa la sangre que emanaba de los estigmas del adorable Salvador del mundo. Hay quienes afirman que ese santo varón, después de haber llenado el cáliz con tan precioso licor divino, lo escondió junto con la famosa lanza de Longinis bajo tierra y en su casa. Cuando la policía romana buscó el cáliz, exigió a José de Arimatea que lo devolviera porque este pertenecía al templo. Mas el viejo senador romano no quiso entregarlo. Por tal motivo, mis queridos hermanos, hubo de ser hecho preso. Pero cuando salió de la cárcel, tan distinguido varón buscó el cáliz y la lanza, y con ella se fue en busca de cristianos a Roma,
llegando a esa antigua ciudad, halló persecución contra los cristianos. Entonces, continuó su camino por orillas del Mediterráneo. Y cuentan que una noche se le apareció en sueños un ángel y le dijo: ese cáliz tiene un gran poder magnético, porque en él se encuentra la sangre del Redentor del mundo. Entiérralo allá. Y le mostró la montaña de Montserrat, en España, Cataluña. Y fue allí, en ese Montsalvat trascendente, donde el varón romano escondía tan preciadas joyas, cuales son el cáliz y la lanza. Quiero, hermanos, que comprendáis la honda significación de tales reliquias. El cáliz en sí mismo representa al yori femenino, a los órganos sexuales de la mujer. Y la lanza, aquella con que Longinus viene al costado del Señor, aquella misma con la que Parcival sanará la llaga del costado de Amportas, es el emblema viviente de la fuerza sexual. Representa claramente al falo, al principio viril masculino. Y pues, hermano, en el cáliz y en la lanza se halla la clave de todo poder. Ha llegado la hora de saber, y no es posible transformarnos con una fuerza diferente a aquella que nos creó, que nos puso sobre el tapete de la existencia. Es urgente saber que solo esa fuerza maravillosa de Eros puede realmente transformarnos íntimamente en forma definitiva. Mucho se ha hablado sobre el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero no es posible despertarla sin conocer la clave. Obviamente, tal clave es el gran arcano, es la sexo yoga, el Saha Maituna. Cuando tocamos estos misterios del sexo, cuando los citamos, los puritanos se horrorizan, los consideran aquel que divulgaba el gran arcano era condenado a pena de muerte. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En el México azteca sucedía algo similar. En todo caso, quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el gran arcano es el Maituna, la magia sexual. La clave la he dado en muchos libros. Conexión del Linganjoni sin eyaculación del ens semini. Mantra I A O. Este es el mantra. Existen muchos otros que se usan en el Maituna, y con el mayor placer os los enseñaré más tarde. Creo que sepáis que el Saha Maituna solamente se puede practicar con la esposa sacerdotisa. Saha Maituna no se debe practicar con diferentes mujeres. El Saha Maituna solo y exclusivamente es lícito practicarlo esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. Pues
de algún tiempo de prácticas incesantes, sin derramar jamás el vaso de Hermes, es decir, sin eyacular el semire. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta dentro del chakra coxígeo para iniciar su viaje hacia adentro y hacia arriba a lo largo del canal medular espinal. Obviamente, conforme el fuego sexual del Kundalini inicia su ascenso, conforme avanza, va abriendo los distintos chakras que existen en la espina dorsal. El primer centro que abre está en el coxis y se conoce en el oriente con el nombre de Muladhara y en el occidente con el nombre apocalíptico de Iglesia de Éfeso. Es una bella flor de loto en el hueso coxígeo. Tiene 4 pétalos maravillosos. Es el centro fundamental. Nos da poder sobre los logros de la tierra y sobre el Kalpa Prithvi, o sea, sobre ese éter pétreo que existe en todo el planeta Tierra. Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, ascendiendo por el canal medular espinal, llega a la altura de la próstata, se abre la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, el famoso chakra Swadhisthana. El loto extraordinario de los 6 pétalos que nos da poder sobre las aguas de la vida, sobre el Kalpa Apa, sobre las ondinas de la naturaleza. Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes ascendiendo llega a la altura del plexo solar, se abre entonces la iglesia de Pérgamo. Esta es una bella flor de loto con 10 pétalos. Nos da poder sobre el Kalpa Tejas y sobre la salamandra. Nos confiere la telepatía, el poder de captar los pensamientos de las gentes a distancia, el poder sobre el fuego universal de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Al llegar el fuego divino a la altura del corazón, se abre la iglesia de Tiatira, la flor de loto de los 12 pétalos. El famoso chakra Anahata. El desarrollo de tal facultad nos permite entonces podemos meter nuestro cuerpo físico dentro de la 4ª dimensión. Los desdoblamientos astrales se vuelven simples y sencillos, etc. Al llegar el fuego sagrado a la laringe creadora, podemos crear cualquier cosa con la imaginación y cristalizarla por medio de la palabra. El chakra laríngeo es la iglesia de Sati y tiene 16 pétalos esplendorosos. Nos confiere la clariaudiencia, es decir, el oído mágico, la capacidad para oír las voces del ultra. También nos confiere el sintetismo conceptual, etc. Cuando el fuego sagrado llega a la altura del entrecejo, se abre entonces el famoso loto de los 2 pétalos, la iglesia de Filadelfia, el ojo de la clarividencia. Cuando el fuego sagrado llega a la glándula pineal, se abre la chakra sahasrara, el loto de los 1000 pétalos, la iglesia de la Odisea. Allí es donde el fuego divino, el fuego sacro de la Divina Madre Kundalini se desposa con el Señor Shiva, es decir, con el Espíritu Santo, con el tercer lobo. En esos instantes vibra intensivamente el famoso Kalpa Shiva Shakti. Así es que, hermanos, como el fuego sacro viene a abrir las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan,
esto diremos. La primera iglesia que se abre es la iglesia de Éfeso, el chakra Muladhara. La segunda es el Swadhisthana, la iglesia de Esmirna. El tercero es la iglesia de Pérgamo, el chakra Manipura. El cuarto es la iglesia de Tiatira, el chakra Anahata. El quinto es la iglesia de Sardis, el chakra Visuddha. El sexto, el chakra de Filadelfia, el Arna. Y por último, la iglesia de la Odisea, el Sahasrara. Estos 7 chakras nos dan poderes inmensos. El primero nos da el poder sobre el elemento tierra. El segundo sobre el elemento agua. El tercero sobre el elemento fuego. El cuarto sobre el aire. El quinto nos da poder sobre la casa puro. Entonces podemos conservar nuestro cuerpo vivo aún durante las noches profundas del gran pralaya. El sexto nos da la clarividencia, el poder para ver el pensamiento ajeno como en un libro abierto, el poder para ver los mundos suprasensibles, para estudiar los misterios de la vida y de la muerte, etc. El séptimo nos da el poder de la polividencia, la capacidad para poder estudiar los registros acásicos de la naturaleza, el ojo de Dharma, el ojo de diamante, el ojo divino que nos confiere la iluminación interior profunda. Estos 7 chakras nos convierten de hecho en reyes y sacerdotes de la naturaleza según la orden de Melchizedek, rey de Salem. Estos 7 chakras, hermanos, se abren con el fuego sagrado del Kundalini. Absurda cosa es afirmar que es un peligro el despertar del Kundalini. Quiero que ustedes sepan, mis caros hermanos, que ningún neófito está solo en este trabajo. Todo aquel que trabaja en la novena esfera, es decir, en el sexo, todo aquel que trabaja en la forja de los cíclopes, indudablemente es asistido. Los hermanos de la fraternidad oculta vigilan a aquel que trabaja con los misterios del fuego. Ninguno de vosotros estará solo en este trabajo. La serpiente ígnea es conducida por los hermanos de la fraternidad secreta a lo largo del canal medular espinal. Empero, es bueno saber, mis caros hermanos, que esta clase de trabajo no se realiza de la noche a la mañana. En todo esto existen esfuerzos y esfuerzos. El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Aquel que eyacula el enseminis pierde el fuego. En la espiral existen 33 vértebras que están íntimamente relacionadas con los 33 grados de la masonería oculta. Conforme practicamos el Saha Maituna, el fuego sagrado va ascendiendo lentamente de vértebra en vértebra, es decir, de grado en grado. Cuando cometemos el error de eyacular el semen, entonces el fuego desciende una o más vértebras según la magnitud de la falta. Quiero que sepáis, mis caros hermanos, que el fuego del sagrado del Kundalini solo despierta con los encantos del amor. Algunos suponen que es posible despertar tal fuego mediante el pranayama u otros ejercicios de Hatha Yoga, pero esos tales no son más que equivocados sinceros, afirman lo que no les consta. Recordad que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Lo que sucede es que muchos que practican pranayama logran el ascenso de algunas chispas, ¿sí? Chispas que se desprenden de la llama, chispas de la hoguera que saltan y que circulan. Entonces creen que han despertado del fuego. Obviamente cada una de esas chispas produce despertares de la conciencia, produce iluminación, pero eso no es el despertar completo de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Si bien es cierto que cualquier fracción del Kundalini, por pequeña que sea,
produce iluminaciones interiores, aumentos de conciencia. También no es menos cierto que el pranayama no logra el despertar total de todo el fuego sagrado, y eso es obvio. Solo por medio de los encantos del amor despierta la divina serpiente Kundalini para iniciar su ascenso a lo largo del canal medular espinal y llevarnos realmente a la autorrealización íntima del ser. Despertar el Kundalini es un peligro, porque todo el que está trabajando en ello es asistido por los maestros de la fraternidad universal blanca. Quiero que vosotros seáis prácticos, que os transforméis realmente mediante el amor. Solo amando podemos lograr la transformación íntima del ser. Solo amando podemos autorrealizarnos a fondo. Solo aprendiendo a manejar esa energía creadora del tercer logos es como podemos llegar a la liberación final. Eso de peligro en el despertar del Kundalini, eso de que puede irse por otros caminos, etcétera, es falso, porque aquellos que despiertan el fuego están siempre asistidos. Quienes suponen que el fuego sagrado puede despertar instantáneamente, llegando a la cabeza de ensofando inmediatamente, mienten, porque realmente el fuego sagrado va subiendo poco a poco por la espina dorsal de acuerdo con los méritos del corazón. Recordad que cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal implica determinadas virtudes. Nadie podría conseguir el ascenso del fuego, por ejemplo, la vértebra 12, si no tiene las condiciones morales de tal vértebra. Nadie podría llevar el fuego sagrado a la vértebra 20 si no llena todas las condiciones y requisitos de tal vértebra. Así pues, para que el fuego sagrado suba a tal o cual vértebra, es necesario que poseamos las virtudes correspondientes a la misma. Por ello es que a través de las 33 vértebras tenemos nosotros que sufrir muchísimo y pasar por innumerables pruebas. Este es el magisterio del fuego, mis caros hermanos. Solo así es como podéis vosotros convertiros en dioses omnipotentes, con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Esto no es cuestión de teorías, mis caros hermanos. Esto es cuestión de hechos concretos y definitivos. Ha llegado la hora en que vosotros os libertéis del vano intelectualismo. Ha llegado el instante en que vosotros comprendáis los misterios del sexo. Ha llegado el minuto en que vosotros definitivamente bajéis a la novena esfera para trabajar intensamente en la fragua encendida de Vulcano. Es urgente, mis caros hermanos, que os desprendáis de muchos prejuicios que impiden el avance. Es necesario que vosotros, mis caros hermanos, dejéis a un lado los metemiedos. Gentes ignorantes os dicen que despertar el Kundalini es peligroso. Gentes ignorantes os dicen que la magia sexual es dañina, etc. Todo eso es falso, mis caros hermanos, porque los adeptos de la fraternidad universal blanca, con la cual todos nosotros los iniciados estamos en contacto, se han autorrealizado por medio de la magia sexual. En el movimiento gnóstico hay millones de hermanos que trabajan por el Sahaja Maituna y ninguno se ha vuelto loco, ninguno está enfermo, todos gozan de perfectas. Hacer a fondo los misterios del sexo. Hay 3 millones de hermanos que practican la magia sexual y ninguno de ellos está loco. Existen también en el Oriente millones de hermanos gnósticos que trabajan y en la Europa hay escuelas gnósticas donde se dedican los hermanos también al estudio de los sacros misterios del sexo. Todos ellos gozan de plena salud. Reflexionad en estas mis palabras, hermanos. No quiero en esta plática ir más a fondo. Únicamente quiero entrar en el prólogo de nuestros estudios. Más adelante, en futuras citas magnéticas, os iré enseñando poco a poco todos los misterios relacionados con el sexo. Por hoy, en la presente cita, solo me limito a empezar, a comenzar. Quiero que en la cita que me hayáis de mandar para grabar, en la próxima cita, dijéramos, me contestéis si habéis comprendido las enseñanzas, me mandéis vuestros conceptos, vuestras opiniones.
Es necesario que grabéis vuestras ideas. Es necesario que me remitáis, pues, respuesta a esta lección. Mis caros hermanos, me despido de vosotros, anhelando vuestro avance interior. Que la paz sea con vosotros, paz inverencial.